Forenses Podcast. Bienvenidos a Forenses Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema hasta cierto punto ríspido, esperamos no herir susceptibilidades, y todo esto se desarrolla en un ambiente profesional y con una crítica constructiva respecto al mismo. Nuestras opiniones están vertidas acordes a nuestras experiencias y todo en pos de mejorar la calidad de la enseñanza de la criminalística en México. Para tal tema tenemos a nuestro compañero Víctor Hugo Rodríguez Garduño, quien es licenciado en criminalística, se desempeña actualmente como docente, es fundador de una startup independiente llamado Análisis Forenses Asociación, articulista en el ámbito forense y pues bueno, un emprendedor y entusiasta de la educación profesional en México de las ciencias forenses. Adelante, Víctor. Hola, ¿qué tal? Primero, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, aquí en el podcast de Forenses Podcast. Bueno, platico ligeramente sobre mí, ya como comentó el licenciado. Soy criminalista, soy cursante en Derecho, certificado en Criminología específicas y, bueno, obviamente, algunos cursos sobre pedagogía y además de las áreas forenses. Y ahora sí que mi experiencia profesional ha sido desahogada como docente de varias universidades y en el sector privado como comisario de seguridad, prevención de riesgos, y ahí mi parte emprendedora de esta consultoría que ahí va poco a poco. Actualmente radico en Guadalajara, me considero una persona curiosa, creativa e inspirada por el conocimiento. En términos generales me gusta leer, escribir, viajar. Mi interés por la ciencia forense nació desde que era niño, cuando veía programas de investigación criminal o leía libros diversos, historietas de detectives y comenzó a fascinarme este mundo de la investigación criminal. Creo que la ciencia forense es una herramienta fundamental para la búsqueda de la verdad, la justicia y la prevención del delito. Me siento orgulloso de formar parte de esta comunidad de profesionales que se dedican a estudiar los indicios, las evidencias y los testimonios que nos permitan reconstruir los hechos y esclarecer los casos. Y me gustaría compartir mis conocimientos y experiencias con otros colegas y con público general. Por esto muy agradecido con esta invitación a este podcast. Espero que disfruten de esta charla y aprendan algo nuevo e interesante sobre este mundo de la ciencia forense. Estoy seguro que será sumamente enriquecedor y divertido. Y gracias obviamente por la atención. Y ahogando en este tema, yo creo que es muy interesante esta parte en la que tengo un poquito más de experiencia reciente, que es este ámbito educativo, que creo que surge de una raíz bastante interesante de obviamente profesionalizar y darle este ámbito más capacitado, pues un poquito más técnico a las áreas de la seguridad, que sabemos que desde antes pues no existía. Obviamente cualquier persona podía ejercer como algún experto o algún perito, un experto. Entonces nos topamos con la creación de esta nueva carrera, ¿no? De criminología, de criminalística, y que ahorita se ha visto que muchas universidades lo ofertan como una licenciatura, digamos que conjunta, y a veces creo que aquí creo que el primer problemita resalta en este punto, porque creo que sabemos el licenciado y yo que el origen de estas dos carreras, pues, le llamaría pues bastante diferente, ¿no? Tenemos la criminología basada en este muy interesante ámbito de la prevención e intervención de conductas delictivas, de estudiar la génesis del criminal y este ámbito criminológico. Y del otro lado tenemos a la criminalística, que tiene más que ver con esta parte de investigación. Entonces, nos topamos a veces con un problema de raíz que se complica realmente en el aula, porque a veces el alumno se confunde y surge esta confusión de, entonces, ¿qué soy al salir? ¿Soy criminólogo? ¿Soy criminalista? Entonces, ¿yo qué seré? ¿Seré perito en campo o me dedicaré al ámbito criminológico en algún sector privado? Y creo que aquí sale, creo que el primer problema de varios que podemos comentar el día de hoy. No sé tú qué comentas, Lick. Pues bueno, ante esta problemática también las instituciones educativas no ayudan mucho, condicionando su publicidad para futuros estudiantes a vender, por ejemplo, licenciatura en criminología con fotografías de peritos. Entonces, desde una visión institucional que no tiene claro la oferta académica que está vendiendo, pues bueno, vamos observando esta serie de problemáticas que se desencadenan en el estudio y en el posible futuro profesional. Creo que otro también que surge, creo que igual lo ha visto el licenciado, que sé que también está inmiscuido en este ámbito educativo, es esta problemática de que muchas veces los planes de estudio, como cualquier carrera, probablemente la criminología y la criminalística no tiene obviamente salida a esta problemática, es esta falta de actualización de muchos planes de estudio o el acomodo de un plan de estudio adecuado a un ámbito semestral o adecuado a un ámbito cuatrimestral, o en algunos casos que
He estado participando en algunas universidades donde es una materia de 3 módulos, un módulo al mes, toda esta actualización, que a veces es copia y pega de un libro o copia y pega de alguna otra universidad a la primera, y creo que igual nos falta este temita actualizar, ¿no? Tenemos muchas veces hasta que nos tocamos este problemita de que no sé, vemos como este tronco común de la carrera y vemos que no hay como que un orden, una secuencia, o a veces hay un orden inicial de una parte que es criminología, pero no hay un origen de la criminalística, y nos topamos con un problemita de falta de orden o falta de actualización real del plan de estudios. Bueno, como tal, no voy a defender a ninguna institución educativa porque todos tienen sus diferentes áreas de oportunidades, pero también, permíteme comentarte, a pesar de que algunas instituciones sí tengan la intención real de actualizar estos planes de estudio, lastimosamente el sistema educativo, que en este caso en mexicano se representa a través de la Secretaría de Educación Pública, no permite este avance. ¿Por qué? Porque cuando se plantea un temario, una guía de temas que se van a abordar en determinada materia de una licenciatura, ellos consideran hacer una revisión para que vaya acorde a la realidad, pero esta realidad está desactualizada desde la misma institución, considerando que estas personas que están a cargo pues tampoco son expertos en esta área. Y por lo tanto, me ha tocado ver que, pues bueno, se hacen propuestas innovadoras y la Secretaría de Educación Pública te la rechaza, diciendo, no, es que esto no existe. Bueno, entonces, ¿qué apertura me dejas para poder innovar si tu misma institución, el sistema educativo, no me permites avanzar? Y tal cual, de hecho, igual por ese mismo camino, igual no, digo, me tocó participar con una universidad, para no dar nombres, e igual propusimos un nuevo plan de estudios muy interesante. De hecho, ahí nos tardamos bastante haciéndolo. Era igual una carrera que ofertaba ambas carreras generales de criminología y criminalística. La formamos, la acomodamos y nos topamos con el mismo problema de que la SEP no lo votó. Entonces, obviamente, pues ahora sí que, como dicen algunos, pues hay que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Pero obviamente, ahora sí que tratamos de parchar problemas, pero pues hasta que se cambie desde raíz el problema, pues no, se va a complicar un poquito, ¿no? Pero sí, tal cual, creo que esta problemática de la SEP, de que tal cual no un experto real de esta carrera que lo revise y le dé seguimiento, nos topamos con que hay a veces una falta, o tal vez no una errónea o no secuencial actualización de esta carrera. No sé si, mira, tengo otro problemita por aquí, que igual un puntito que podríamos tocar. No sé cómo, no has visto que en muchas carreras, digo, no quiero ser completamente crítico, estoy generalizando algunos problemas. No es que en todas las universidades tengamos estos problemas, son algunos puntos muy, muy, muy generales. Igual que muchas veces topamos en algunas universidades con que quizá no estén capacitados los profesionales, o que el docente no esté capacitado en la materia, en la rama que esté especializado. Muchas veces nos topamos con que está me he topado mucho con ese problema y no sé por qué, si está la carrera en sí, que a veces un químico farmacobiólogo, que es el que más he visto, o un odontólogo, esté dando crimi de campo. Creo que he visto más por la raíz del químico farmaco, que al final es química y biología, una de las ramas madre de la criminalística, esté dando crimi de campo, pero que pasa por el problema de que realmente está capacitado o realmente tiene los conocimientos idóneos para dar la materia, o no es un experto idóneo, o sí lo es, o qué podemos dar por ahí. ¿Tú qué opinas, Lick? Te cuento una historia de terror, peor de lo que comentas. En alguna ocasión estuve trabajando en una universidad con carga horaria completa y pues bueno, la intención siempre era profesionalizar, dictar clases, etc. Lastimosamente hay un cambio de dirección, entra una nueva persona que tiene un perfil de arquitectura. Para el nuevo cuatrimestre que inicia al mando de esta persona, me reducen mi carga horaria a la mitad. Digo, bueno, como sea, ¿no? Van a profesionalizar el cuerpo docente, a hacer una purga, a hacer algo para mejorar, y la realidad es que no. Terminé saliéndome de esa universidad y los alumnos me comentaban que las materias de criminología penitenciaria, la propia criminología, eran dictadas por arquitectos. Entonces te das cuenta que la realidad es que las personas que están al mando de estas instituciones también no tienen en ese caso en específico, pues bueno, era una cuestión completamente egoísta, pero en algunas otras ocasiones, al no ser aptos para tener al mando a personas para dictar, para gestionar, pues bueno, nos enfrentamos a esta problemática. Aparte de eso, también te puedo comentar, por ejemplo, que me ha tocado ver que las propias instituciones contratan a los egresados para la gestión de su universidad. En primera instancia, eso es bueno porque, por ejemplo, imagínate un coordinador académico que sea veterinario. Pues obviamente no conoce las necesidades de la licenciatura. Pero también, si tú contratas a una persona que tiene el perfil criminólogo, eso no es lo único que necesita para estar al frente de esta responsabilidad, porque también tiene que tener conocimientos de educación y a la par de administración. Entonces, si únicamente volteamos a ver
cubrir un puesto por tener cierto perfil, la realidad es que ese perfil está incompleto porque requiere otras habilidades. Y sí, tal cual. Y de hecho, no sé qué opinas, pero creo que un problema básico. De hecho, me he topado realmente con excelentes coordinadores. Me ha tocado trabajar con ellos y son muy buenos. Creo que se ha topado con un problema y creo que también se presenta en otras carreras, es la parte de este ofrecimiento de sueldo. Esto que muchos salarios pues son, a veces pago por hora es muy bajo y obviamente darle o convencer a un experto, realmente un experto sobre esa materia a veces se complica, ¿no? Porque a veces pues, le puedes quizá invitar a 1, 2, 3 materias, se va iniciando porque pues, a veces sabemos que en el cuatro o en el semestre pues quizá no, algunas materias no tienen mucho que ver, o a veces la misma universidad te limita a dar tantas materias al docente. Entonces igual si no, obviamente muchas veces al experto no le convence porque en algunas ocasiones pues tendría que dejar su trabajo por un lado. Entonces nos topamos con la realidad que tenemos, porque muchas veces invita o a egresados como comentas, o a personas que obviamente tienen poca experiencia en lo que están laborando, o a personas que pues las que se pueda dar, ¿no? De hecho me tocó muchas veces tratar de invitar a nuevos compañeros a que den las materias, pero pues sí al darles el tema del sueldo, del pago por hora, cuando no se dedicaban como tal al área docente, pues sí se les complicaba y a veces pues sí me decían que pues no porque no le convenían o no porque la institución no les daba permiso como tal de dar una clase, de dar 2 clases, entonces podían perder hasta su empleo, pues obviamente no les costeaba este cambio. No creo que igual este temita que se visto en muchas universidades, de hecho he visto hasta sueldos escabrosos, de hecho porque me llegó a invitar y obviamente les dije que a la vuelta llegaba. He visto sueldos de pago por hora hasta desde 60 pesos y obviamente pagarle a un experto de una materia que a veces es muy complicada, 60 pesos la hora con el riesgo de perder su trabajo, pues creo que obviamente te va a decir que no, ¿verdad? Pero es que aparte de esos 60 pesos es menos impuestos. Entonces, pues no, la realidad es que también una parte de los salarios está muy por debajo de lo que la propia universidad promete, diciéndote que vas a ser un experto, que vas a ganar bien, que vas a tener reconocimiento y la realidad es que... Aunque también, por ejemplo, en el contexto mexicano, toda empresa está obligada a capacitar a las personas que ingresan por primera vez a un puesto y tiene que haber una capacitación continua, que obviamente las empresas en México se las pasan por el arco del triunfo y no lo hacen. Y es entonces en donde vemos que no hay un interés real de dar un seguimiento, de dar esta potencialización a nuestra área. Y no quiere decir que contratar recién egresados sea mal. El problema es que los dejan ahí a la boca del lobo y resuélvelo como puedas. Y pues bueno, una serie de cuestiones para poder hacer apto a este profesional. Exacto, ¿no? Creo que sí este temita es interesante. Igual, de hecho, yo llegué a invitar a muchos egresados a dar clases y a veces eran hasta, creo que se formaban la clase o la hacían con más entusiasmo que a veces otros profesores, pero sí tal cual muchas veces los alumnos se los comían porque pues obviamente necesitas este como callito de la carrera o callito para dar clases que a veces les falta, pero obviamente les decía que obviamente esto es nada más parte de la experiencia y de echarle ganitas y con eso. Y no sé que si has topado también con este problema que es esta a veces falta de inversión en recursos, en material, en equipo. Algunas universidades he visto que le invierten bastante, algunos, no sé, desde laboratorios, desde equipo, desde material, porque sabemos que la carrera es una carrera que como tal gasta mucho insumo desde el ámbito de talleres, por ejemplo en el ámbito criminalístico. Sabemos que es una carrera que los talleres gastan mucho material, la universidad tiene que estar comprando. Y a veces nos topamos con la realidad de que a veces los alumnos tienen que estar haciendo la cooperación para comprar material. A veces el profesor le pone de su bolsa, a veces el coordinador le pone de su bolsa. Entonces estamos haciendo a veces unos como inversión, no sé hasta decirle como quizá carente o improvisada para hacer recursos. Lo sacamos el trabajo y obviamente los alumnos se sienten pues contentos con lo que hicieron. Pero la realidad es que obviamente con una inversión real pues se puede hacer mucho más, ¿no? Unos buenos equipos, un buen material, un buen laboratorio, o sea, hasta cámaras de disparo, unos buenos microscopios. Ya se nos topamos con la realidad de que tenemos esto y a ver cómo le puedes trabajar con eso, ¿no? No sé cuál ha sido tu experiencia con ese tema de esta inversión en equipo o material. Pues bueno, me pasó un caso curioso. En alguna ocasión estaba realizando una práctica y solicitamos batas. Yo tenía una que provenía de otra universidad y yo la llevé únicamente por el hecho de que tenía mi nombre bordado. Y te juro que por la cabeza me pasó el hecho de que traía el logo de otra universidad. Entonces cuando llego a dictar las clases, obviamente me hacen el señalamiento de que eso es incorrecto, pero yo no lo entiendo. ¿Por qué? Después me explican que es porque en realidad lo que estás vendiendo o la imagen que estás promocionando es que te está capacitando la escuela A la escuela B, y cuando se supone que la escuela B es la profesional.
Posterior a ello digo, pues bueno, entonces si tú quieres mantener una imagen institucional, en primera instancia, ¿por qué no me proporcionas una VAT, verdad? Pero bueno, en esta situación de los insumos también, sí llega a ser ridículo el hecho de que, no sé si te has topado, universidad te incremento tu mensualidad en un 10% cada año, y pues bueno, entraste pagando poquito y terminas pagando bastante. Y tú dirías, como pasa en el gobierno, pues me cobran más impuestos para arreglar las calles, y la realidad es que no se consigue el instrumental necesario y pasa eso que dices. Las personas que tenemos el ímpetu de sacar la chamba adelante, pues son los que terminan pagando los platos rotos. El alumno no ve ese esfuerzo, tampoco tiene por qué hacerlo, porque al final de cuentas es una experiencia que él se lleva, pero muchas veces las propias universidades pecan de decir, es que lo haces por amor al arte, porque tú tienes convicción y vocación para hacerlo, pero es que no es mi responsabilidad. Si lo hago es únicamente por un mero gusto de hacerlo, pero pues bueno, ahí tenemos esa lucha interna. No, y la realidad es que, obviamente, cuando a uno le apasiona la docencia, y yo creo que ya una persona que ya se metió de lleno y ya pasó pues más de mínimo unos 3 años y ya no salió, porque realmente tiene la pasión, y obviamente le seguirá invirtiendo, aunque de su bolsa, para que saque el material y para que saque el trabajo, aunque sí sería muchísimo más sencillo si se acompañara o se diera un apoyo real de ese tipo de materiales. A veces sí se hace, a veces no, pero en la mayoría de los casos creo que sí falta un poquito más de seguimiento de esto. Aunque también está otro caso contrario, una universidad que está completamente equipada, pero no lo usa. ¿Por qué? Porque el docente no lo conoce, porque no lo promocionan, porque se va a gastar, mejor déjalo ahí. Obviamente es risorio esta situación, y pues bueno, entonces ahí vemos que hay una falta de administración y gestión, temas de los que hablábamos, respecto a cómo quieres entender la idea de profesionalizar realmente a un estudiante de estas ciencias. Sí, es el tema, ese problemita de que a veces nada más lo sacan que para la invitación a otras universidades, o que para las conferencias, o que para, no sé, como la temporada que tenemos ahorita de que se está haciendo estas como invitaciones a preparatorias de universidades. Ahí sacan todo el material, pero la realidad es que luego cuando preguntamos, nos dicen que es para tu universidad, entonces nos topamos con que si hay o no hay. Y no sé si también te ha tocado el tema de, no sé hasta cómo referirlo. A veces que existe una falta. Aquí en Guadalajara la verdad es que he visto que sí se hace más esta parte de vinculación, pero creo que aún falta un poquito más de vinculación entre la universidad o las instituciones y el sector privado y el público. A veces me he topado desde ámbitos sectores, no sé, que en el público con las fiscalías, que a veces sí cierran mucho la entrada, no sé, a esta parte de servicio y práctica. Sé que a veces las certificaciones, porque pues no sé, las certificaciones nos topan la entrada a nuevas personas externas por la misma certificación que te dan, pero sí he visto que a veces nada más porque sí, e igual hacer una vinculación a veces con algunas empresas a veces se torna complicado, ¿no? Creo que aquí nos topamos, por ejemplo, centrándonos en el ámbito criminológico, si una persona quiere ingresar o empezar a hacer sus prácticas en esta parte de prevención de riesgos en empresas, he visto que a veces nos topamos o le hacen más caso a la otra carrera que creo que se llama la ingeniería en seguridad. Y creo que a veces falta como tipo de vinculación, o más vinculación de instituciones con sector público y privado, para que los alumnos o los egresados pues realmente puedan trabajar o comiencen a predicar sobre estos temas, ¿no? Lamentablemente por unos pagan todos. Y sí he escuchado casos en donde, por ejemplo, se hace esta vinculación con CEMEFO, los alumnos asisten a estas prácticas de necropsia y se toman la selfie, divulgando este tipo de información que es completamente en contra de la ética profesional, pero pues bueno, lastimosamente por este tipo de conductas nos cierran las puertas. Por otra parte, en la cuestión de la vinculación con entidades privadas, aquí viene uno de los problemas que comentábamos hace rato. ¿Quién está a cargo de realizar esta actividad y si realmente conoce el alcance? Y también por ahí los invito a que escuchen la parte del podcast de Criminología Roja, en donde platicábamos sobre esta situación de que, pues bueno, las empresas no saben qué hace un criminólogo. Y de nueva cuenta, ellos no tienen la obligación de saberlo. Quienes tenemos que promocionarlo somos nosotros. Pero si nos pasamos compartiendo corridos, muertos, asesinatos, mutilaciones, pues obviamente nos van a etiquetar de eso y también nos cierran las puertas en el ámbito privado. Y de hecho creo que aquí en Jalisco se ha avanzado, no completamente y quizá pues falte mucho, pero un poquito en este ámbito privado. Por ejemplo, tengo varios alumnos, que de hecho son hasta más grandes de edad que un servidor, y que aún así, que siendo quizá más con esta mayor experiencia y quizá ya prontos a jubilarse, ya no deberían de preocuparse por estos temas,
aún siguen le metiendo, insistiendo a sus jefes, y de hecho se han estado abriendo algunos casos donde esta parte de criminología se ha escuchado y se ha dado más espacio a algunas personas, pero sí hay muchos estados donde pues, sí es nulo este acercamiento, porque obviamente no hay un experto dentro, y sin un experto dentro, una persona que les platica, aunque sea mínimamente, qué es la criminología o qué es la criminalística, pues un empresario ni caso va a hacer, ¿no? Y va a seguir como el camino que usan otras empresas de contratar a un ingeniero en seguridad humana, o seguridad de higiene, creo que es la carrera, y se evita tantos problemas, ¿no? Se evita de batallar o de complicársela. Considero que necesitamos una segunda parte para darle continuidad a este tipo de situaciones. ¿Tú qué opinas, Víctor? Sí, creo que nos quedan muchos temas por hablar. Creo que el ámbito de la educación, hablar de técnicas de aprendizaje y hablar de problemáticas, pues creo que quizás hasta no nos dé hasta solo dos podcasts, 2 episodios, sino que a veces nos dé hasta para más temas. Lo trataremos de resumirlo en 2 partes, ¿no? Así es. Entonces esperamos tu siguiente intervención para el siguiente episodio, pero por mientras, por favor, coméntanos dónde podemos conocer más de tu trabajo. Bueno, me pueden encontrar ahí en mi perfil de Facebook, así me encuentran, Víctor Hugo Garduño. Está, creo que es facebook.com, /, creo que lo tengo como Nocturno VG, que lo reviso rápidamente. Son yo es Nocturno VG, a ver, no batallemos, lo revisemos. A ver si me pueden encontrar, ahí estoy publicando todo de Nocturno VG, como Nocturno y las siglas o las primeras letras de Víctor Garduño, Nocturno VG. Pueden encontrar también en la página de Análisis Forenses Asociados, ahí estamos. Igual ahí luego estoy publicando en Twitter en Víctor Hugh AFA. Igual ahí luego tengo mis redes sociales porque a veces me solicitan para apoyarlos en algunas sesiones o conferencias. Entonces igual estoy abierto si necesitan, ahí me echan un grito. Excelente, estoy seguro que los podescuchas de este episodio quedarán muy satisfechos con las opiniones vertidas y esperamos la segunda parte. Muchas gracias, Víctor. No, a ti, hasta luego, un gusto. Esto fue Forenses Podcast.